Vladimir Putin, afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania fracasaron en sus intentos de contraofensiva, con pérdidas de más de 26.000 efectivos. Esto lo destacó en la reunión con su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Desde Kiev también acusaron a Moscú de haber atacado una catedral en Odessa. Rusia desmintió la información y precisó que la destrucción del recinto fue producto del uso negligente de Ucrania de un misil antiaéreo. Durante el encuentro, ambos mandatarios hicieron un balance sobre las pérdidas que ha tenido Ucrania desde el inicio de su contraofensiva. Hablaron de pérdidas de personal militar, incluidos mercenarios, una cifra que estaría superando los 26.000 efectivos. Además, ambos mandatarios calificaron la contraofensiva de Kiev como un fracaso. Según estimaciones de Estados Unidos, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a unos 26.000 uniformados, ahora son más, pero hace una semana calculaban más de 26.000 desde 4 de junio, y anotados sus datos, incluso más en cuanto a los mercenarios extranjeros, también sufren pérdidas importantes, muy grandes por sus tácticas, por su estupidez, pero no solo han tenido pérdidas de sus efectivos, y militares también, han tenido pérdidas significativas de su equipamiento militar. En tan solo un día, perdieron 15 carros de combate tipo Leopard, y más de 20 de tipo Bradley, estos suministrados por Occidente. Esto fue lo que dijeron al respecto. Ayer fue un día difícil, esto según nuestra información, fue un día muy difícil, por fortuna terminó decentemente. Según los datos que registré, se destruyeron más de 15 Leopard, y más de 20 Bradley. En una batalla, creo que nunca sucedió algo así, que se elimine tanta maquinaria militar extranjera, ilustrando a extranjera no en un solo día creo nunca. Es que las unidades de allí de aquel lado, estaban totalmente equipadas con material extranjero. Absolutamente de acuerdo, y desgraciadamente, si se destruyó tanta maquinaria, podemos calcular cuántos hombres murieron. Las fuerzas ucranianas también. En esta reunión, el presidente Bielorrusia advirtió sobre acercamientos peligrosos por parte de Polonia a su territorio, puntualmente a las zonas de Brest y Grodno, pero también advirtió sobre algunas acciones que han iniciado en Polonia, tales como permitir el paso de armas para Kiev, también reparar tanques tipo Leopard, y planes para arrebatar territorios del oeste de Ucrania. También ante todo este panorama, insinuó el mandatario, que el grupo militar privado Wagner tiene muchas ganas, muchos deseos de visitar el oeste, pero por ahora Bielorrusia, que los prohíbe y los mantiene en su territorio. Esto fue lo que dijo el mandatario. Quizá no debería decir esto, pero lo diré. Los integrantes del grupo Wagner se han puesto muy pesados, no paran de decir queremos ir al oeste. Yo les pregunto por qué quieren ir al oeste, y ellos responden que ven todo lo que ocurre. Dicen queremos ir de gira a Varsovia y Arjeyov, y es inadmisible que vayan a los Yeyos. Lucharon cerca a Artyomovsk, y saben de dónde venía la maquinaria militar, tienen estos recuerdos. Los Yeyos significa una desdicha, por supuesto según lo acordado. Los mantengo en Bielorrusia, no me gustaría trasladarlos a aquella zona, porque tienen intenciones muy serias. También esta jornada, Rusia alcanzó todos los blancos y militares que se propuso alcanzar. En Odessa principalmente, estamos hablando de instalaciones donde se preparaban ataques contra Rusia. Esto se efectuó con armas de alta precisión, pero también desde Kiev acusaron a Moscú de haber destruido una catedral ortodoxa. En Odessa circularon algunos videos por parte de medios ucranianos, donde se atribuía a Moscú la destrucción de esta catedral. Sin embargo, desde Rusia desmintieron esta versión, y aseguraron que todo indica que se trató del uso negligente de un misil antiaéreo por parte de Ucrania. También desde el Ministerio de Defensa de Rusia, se recordó y se señaló que Rusia solo ataca blancos militares. El presidente de Rusia reitera que el acuerdo de granos no cumplió sus propósitos humanitarios. Al mismo tiempo, destaca que su país está dispuesto a sustituir estos productos de Ucrania, tanto de forma gratuita como remunerada. El lunes Moscú anunció la suspensión de esta iniciativa del Mar Negro, lo que provocó una avalancha de críticas. Por cierto, que Rusia aclara que retomaría las negociaciones, solamente si se toman en cuenta sus demandas. Si esas que no se cumplieron, luego de reiteradas advertencias, Rusia no renovaba el acuerdo de granos y fertilizantes, que expiraba esta semana. Desde hace un año atrás,
cuando se firmaron los documentos, Moscú había reiterado de la importancia de cumplir todos los puntos del pacto. Sin embargo, no solo se habían incumplido las condiciones de la parte rusa, sino que Kiev, según Moscú, estaba utilizando los corredores para los buques de transporte de grano, para perpetrar ataques contra Rusia. Este acuerdo, que se presentó públicamente en Occidente como una manifestación de su preocupación por los países más pobres del mundo, se utilizó, de hecho, para enriquecer a las grandes empresas estadounidenses, que exportaban y revendían grano de Ucrania. La propia ONU lo reconocía: solo el 2,5% del grano exportado llegaba a los países de menores ingresos, 80% llegaba a los países de mayores o medios ingresos, ello pese a que este era uno de los principales argumentos del acuerdo. Moscú además pedía dar cumplimiento a estos puntos, entre otros reconectar al sistema SWIFT, al banco que financia proyectos agrícolas, permitir asegurar los buques rusos, y reanudar el suministro de insumos y maquinaria agrícola. Bolsa Nazi Viriña: a partir de ahora, no vamos a aceptar las promesas, ni las iniciativas lanzadas a último momento, solo para que digamos que sí. Queremos solo resultados concretos. Cuando esto sea concretado, solo en este caso, quizás se podría pensar si retomamos el acuerdo. Y mientras tanto, Rusia declaró que todos los buques en el Mar Negro se considerarán como posibles portadores de carga militar, aunque aclara que esto supone una inspección especial de tales naves. Durante el año de vigencia de la iniciativa, el régimen de Kiev fue incrementado bajo su amparo una importante capacidad militar industrial, de combustible y de almacenamiento en las zonas de sus puertos. En el Mar Negro, consideramos toda la infraestructura portuaria de Ucrania, presente en el Mar Negro, como un lugar de despliegue y reabastecimiento de las capacidades de sus fuerzas armadas, con armamento occidental. Kiev usa contra Rusia. En efecto, el mismo lunes en que Rusia no renovaba el acuerdo, Ucrania perpetraba un ataque ejecutado. Gracias a esa logística, a las 3 de la madrugada, Kiev atacaba el puente ruso de Crimea. 2 vehículos de superficie no tripulados ucranianos destruían una de las secciones de la infraestructura. Los padres de una pequeña fallecían, mientras que la niña era hospitalizada de urgencia. Otra vez, el ejército de Zelensky atacaba instalaciones civiles. Por eso desde Rusia lo calificaban de terrorista. Lo que ha ocurrido es otro atentado terrorista del régimen de Kiev. Es un crimen que no tiene sentido. Desde el punto de vista militar, no tiene ninguna importancia, ya que el puente de Crimea no se utiliza para el transporte militar desde hace mucho tiempo, y es un crimen cruel, porque lo han sufrido civiles inocentes. Y así fue. A partir de la madrugada del martes, las Fuerzas Armadas de Rusia ejecutaban ataques de alta precisión, una estrategia que Rusia repetía las madrugadas siguientes, que permitían al país destruir importante técnica militar y almacenes de municiones de Ucrania. Kiev terminaba por reconocer la autoridad del anterior ataque, de octubre del 2022 Zelensky, que incluso asumía que destruir el puente de Crimea, una infraestructura civil, era su objetivo. Mientras tanto, Ucrania estrenaba el uso de las municiones de racimo, suministradas por Estados Unidos y otros países. Pese a estar mayoritariamente prohibidas en el mundo, y pese a prometer a Washington que no las usaría en contra de los civiles, la promesa de Kiev fue incumplida. Un periodista ruso moría, y otros 3 resultaban heridos. Producto de las municiones de racimo, y precisamente, la crisis ucraniana, fue uno de los temas de la cumbre CELAC, Unión Europea, que se celebró este lunes y martes en Bruselas. Los líderes latinoamericanos destacaron que conocen muy bien la postura de apoyo del bloque comunitario a Kiev. Sin embargo, se negaron a aceptar la participación del mandatario ucraniano en este evento. Varias naciones de la región destacaron que son soberanas e independientes, y que no tolerarán el intervencionismo de Occidente. La cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, que se realizó esta semana en Bruselas, tenía varios temas económicos en pauta, como el aumento de la inversión europea en proyectos energéticos y de protección ambiental en la Amazonía, o incluso diversos acuerdos comerciales. Sin embargo, la parte europea trató de posicionar el conflicto en Ucrania en el centro de los debates. Los jefes de Estado latinoamericanos, por su parte, reiteraron de que el presupuesto militar destinado por la OTAN a la guerra podría servir
para asegurar el bienestar de los pueblos, la guerra en el corazón de Europa, la guerra en el corazón de Europa, arroja sobre el mundo un manto de incertidumbre, y canaliza para fines bélicos, los recursos que son esenciales para la economía, y los programas sociales. La carrera armamentística dificulta aún más la lucha contra el cambio climático. La declaración final del encuentro, con un total de 41 puntos, menciona una profunda preocupación en el conflicto armado, con una observación planteada por Nicaragua. A través de un comunicado, explicaron que no habían firmado la pomposa y mentirosa declaración final de la cumbre, Unión Europea-CELAC, ya que la Unión Europea ha roto todos los procedimientos y mecanismos establecidos por los organismos democráticos en una reunión que de la Unión Europea de la Comunidad Europea con la CELAC, ya querían meter al fascista al-Nazi, presidente de Ucrania, que estuviera allí en la reunión. Los europeos presionaron duro, pero ahí la mayoría de los países de la CELAC no aceptaron. La prensa occidental destacó como un fracaso el intento de la Unión Europea para alejar a Putin de las naciones latinoamericanas afines. El diario El País destacó la condena tibia de la guerra, con la oposición de Nicaragua. El periódico argentino La Nación resaltó el trabajo para sellar una declaración final, que exhibió las diferencias en temas clave. Hay más una especulación periodística sobre que el objeto de la cumbre era el problema de Ucrania, que la realidad. La verdad no existieron los problemas que ustedes están planteando. Sí, obviamente hay alguna voz diferente y sí seguramente, pero ese no fue el objeto de esta cumbre, y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre, y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania. Para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba, avanzar al cierre de la cumbre, la Unión Europea prometió destinar 45.000 millones de euros a América Latina y el Caribe, a través del llamado Global Gateway. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, existen 135 proyectos bajo análisis para el posible financiamiento. En 2022 la CELAC y la UE tuvieron un intercambio comercial de 369 millones de euros. Los representantes de las 60 naciones se comprometieron con la transición digital y el desarrollo sostenible. Para ello el presidente boliviano, Luis Arce, destacó la importancia del multilateralismo dentro de las alianzas interregionales. A pesar de los acuerdos firmados, la reunión no alcanzó los objetivos europeos de arrastrar a América Latina para una defensa de la perspectiva occidental sobre el conflicto entre Kiev y Moscú. La Unión Europea intenta reproducir en América Latina el mismo vasallaje que tiene la misma europea con respecto a Estados Unidos, es decir, tratar a otros países como países subalternos. Es la posición de un imperialismo subalterno que tiene su dirección en Estados Unidos. En paralelo, se llevó a cabo en Bruselas la Cumbre de los Pueblos, en las que diversos líderes políticos de la izquierda global denunciaron el intervencionismo, los bloqueos y la explotación impuesta por Europa. Las demandas también hicieron hueco en el evento oficial. América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos. Tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Somos países independientes y soberanos, con una visión de un futuro en común, recalcó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. En América Latina, en África, en Asia, es decir, los países ya no doblan la rodilla ante el soberano, sino que exigen que se hable de tú a tú con países que son enormemente ricos, y que su problema es la pobreza de su población, no de sus recursos, ya que esos recursos están siendo robados por grandes multinacionales, europeas y estadounidenses. Después de 8 años, la cumbre CELAC-Unión Europea finalizó con sabor amargo al fracaso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso en duda este miércoles estos reportes de que agentes estadounidenses están empujando a los niños migrantes de regreso al Río Bravo. Sin embargo, manifestó que de ser cierto, se trataría de barbaridad y también exterminio. El mandatario criticó la política contra los migrantes que lleva a cabo el gobernador de Texas, Greg Abbott. En este sentido, afirmó que algunos políticos en Estados Unidos utilizan como estrategia estas medidas para ganar votos. Además, llamó la atención sobre el maltrato y persecución que sufren los indocumentados al cruzar la frontera. En este contexto, México logró rescatar durante la semana a cientos de migrantes
que viajaban hacinados en diferentes vehículos. Las autoridades reportaron que muchas personas fueron encontradas en condiciones de deshidratación, y también las obligaron a ingerir medicamentos para inhibir sus necesidades fisiológicas. Una gran parte de estos migrantes proviene de Guatemala, producto de la pobreza y también la desigualdad. Estas personas buscan una mejor vida, muchos dejan atrás también a sus seres queridos. Elecciones generales, en España. Ningún bloque ha alcanzado la mayoría absoluta, con casi 100% de los votos escrutados. El Partido Popular mejora sus resultados, esto en comparación con 2019, y consigue el mayor número de escaños. En el Parlamento, le sigue su constante rival político, el PSOE, que podría reeditar un gobierno de coalición. Junto a Sumar, la participación superó 70%, y ahora quedará por ver si el actual mandatario, el socialista Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, de los populares, obtienen finalmente el apoyo necesario para una investidura. Argentina y el Fondo Monetario Internacional finalizan los aspectos técnicos, medulares, de la revisión del programa de refinanciación de deuda, acordado en marzo del 2022. Además, las entidades aseguraron que acordaron los parámetros y los objetivos centrales de un nuevo acuerdo, que se cerrará en los próximos días. En tal sentido, expresaron que el mismo reconoce el fuerte impacto que la sequía tuvo en las exportaciones y los ingresos fiscales del país. Según fuentes, el titular de la cartera argentina, Sergio Massa, viajaría a Washington en los próximos días para discutir los próximos pasos sobre pagos y también desembolsos. Y luego de las masivas movilizaciones del miércoles, de esta llamada tercera toma de Lima, este sábado la policía de Perú reprimió nuevamente una marcha contra el gobierno interino de Dina Boluarte. En Lima, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes de la Plaza San Martín con gases lacrimógenos. Las organizaciones reportaron lesionados, incluyendo una brigadista. Logramos conversar con algunos de estos presentes, que expresaron su enojo por las acciones del Ejecutivo y, sobre todo, de los uniformados. El pueblo es consciente y está indignado, avergonzada por esta señora Dina asesina, que ha mandado a matar a tantos peruanos, y no puede quedar impune. No hay, ni hasta el momento, no hay nadie quien tenga la culpa de haber matado a tantos peruanos. A la clase política en general, le decimos que escuchen al pueblo, y al gobierno le decimos que dé un paso al costado, que es esa voz del pueblo es que se vaya. En las marchas, a nivel nacional, del miércoles hubo al menos 11 lesionados por las acciones de la policía. Según la Defensoría del Pueblo, se llevaron a cabo protestas en 59 provincias. Además, se publicó en los medios que la administración de Boluarte compró más de 1.500 armas, entre ellas fusiles, escopetas y pistolas, para reforzar a los uniformados. También se informó que no se habría cumplido con la normativa a la hora de dar detalles del proceso de adquisición. Dina Boluarte no entendió su lugar en la historia del país. También afirma que el gobierno tiene una actitud triunfalista, y que actúa como si nada hubiese pasado, a pesar de este masivo rechazo popular. La primera es que la presidenta de la República ha decidido quedarse hasta 2026. Creemos que la señora Dina Boluarte no ha leído bien cuál era su rol en historia. El segundo elemento preocupante es un grado de triunfalismo, considerar en el gobierno, de que ya las cosas volvieron a la normalidad, que todo lo tienen controlado, cuando las encuestas demuestran que 90% de la población del Perú está en contra del Congreso de la República, y 81% de la población del Perú está en contra del gobierno. Entonces ese es el segundo elemento que, a mi juicio, caracteriza esta nueva situación. Y en tercer lugar, por supuesto, hay un efecto acumulativo del descontento que hay entre la población del Perú.